cual atenta contra la sociedad y que tiene como finalidad poder imponer sus ideologías, imponer su forma de pensar no solamente ante la sociedad, sino que también ante los entes políticos. Y en lo que respecta a conflicto armado interno, hace referencia no necesariamente a actos lesivos que atenten contra la muerte de alguien para poder imponer ideología, sino poder hacer fuerza en cuanto a lo que es su pensamiento. Por ejemplo, el conflicto que había entre ronderos campesinos y entre potenciales terroristas que quisieron entrar a Cajamarca, ¿no? En este caso, los ronderos campesinos frente a estos terroristas, no es que los ronderos sean unos terroristas, sino que ellos estaban en un conflicto armado interno contra estas personas que querían ingresar ante sus territorios para poder matarlos o querer hacer algún tipo de acto en contra de su sociedad. Bueno, yo considero que un conflicto armado interno es más que todo un conflicto entre dos bandos dentro del mismo país, ¿no? Puede ser por ejemplo, la guerra civil española, la guerra civil estadounidense, ¿no? En que a lo largo de la historia ha habido conflictos, ¿no? Y más bien el terrorismo lo considero como que es la manera de infundir terror a la sociedad de alguna manera para conseguir algún fin, ¿no? Eso puede ser a través de un grupo organizado, ¿no? Con una ideología que quiere implantar su ideología en un determinado país o territorio, o también puede estar el terrorismo de Estado, ¿no? Cuando el Estado también infunde terror a la población para que se cumplan las políticas de un determinado gobierno, ¿no? En el marco de nuestros videos temáticos, luego de haber preguntado a los ciudadanos acerca de los conceptos de conflicto armado interno y terrorismo, es que finalmente recurrimos a un especialista para que nos diga objetivamente qué se debe entender por esos términos. Por eso hoy nos encontramos con la doctora Elizabeth Salmón, quien nos dará una cátedra sobre ello. Buenos días, doctora Elizabeth. La doctora Elizabeth es profesora de Derecho Internacional en la PUC, además es directora del Instituto de Derechos Humanos de la PUC en IDEPUC, tiene un doctorado en la Universidad de Sevilla, España, además ha sido consultora de los Ministerios de Justicia y de la Comisión de la Verdad y Reconciliación en el Perú. Dicho ello, pasaré a preguntar el contexto en el que se dio el terrorismo en el Perú. Bueno, como se sabe, este flagelo que sufrió nuestro país empezó en el año 1980, en mayo del 80, y de alguna manera es también el inicio del trabajo de la Comisión de la Verdad, que luego se va a formar para analizar este periodo, que son 20 años, de mayo del 80 a 2000, probablemente a noviembre del 2000, como un periodo que se inserta así de esta manera, pero en realidad remanentes de la actividad de Sendero Luminoso o de otros grupos persiste hasta la actualidad, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre los conceptos conflicto armado interno y terrorismo? Bueno, en realidad es una definición, son preguntas muy técnicas, ¿no? En nuestro país, a todo este periodo de violencia armada provocada por este grupo Sendero Luminoso, pero también por el movimiento revolucionario Tupac Amaru, en el entender de la sociedad, todo ese periodo se llama la época del terrorismo, ¿no? Pero técnicamente hablando, desde el punto de vista del derecho internacional, desde el derecho penal, en realidad existen otras clasificaciones, ¿no? El primer concepto que yo creo que hay que tener en cuenta es el término conflicto armado no internacional o conflicto armado interno, que es el que utiliza la Comisión de la Verdad para referirse a todo este periodo. ¿Qué es un conflicto armado no internacional? Es un periodo de violencia armada en que un grupo o más de un grupo pone en cuestionamiento la autoridad del Estado, pretendiendo, por ejemplo, llegar al poder, pero también podría ser simplemente desestabilizar un régimen, instaurar una religión dominante, como el caso del ISIS, etc. Dos elementos definen la existencia de un conflicto armado. Uno es la organización, es decir, que hay un grupo que tiene cierta burocracia, cierta metodología de actuación, hay un líder, hay quienes respetan al líder,
Y el otro elemento es el tema de la intensidad, es decir, que no se trata de algo menor como podría ser un motín o los hechos posteriores a una huelga generalizada o a una protesta social, sino que se trata de un contexto de intensidad que permanece en el tiempo, que implica la utilización de cierto tipo de armamento, cierto número de víctimas, daños en la infraestructura. Personalmente, yo creo que esos dos elementos, organización e intensidad, se verificaron en el Perú en estos 20 años, por lo menos, de violencia armada en nuestro país, y jurídicamente hablando, ese es el término correcto, de acuerdo a los convenios de Ginebra, de acuerdo a los protocolos adicionales, tratados todos ellos ratificados por el Perú, que forman parte del derecho nacional y que son precisamente las normas llamadas a aplicarse en ese contexto en específico. Ahora bien, por otro lado tenemos un concepto menos claro, menos desarrollado, que es el concepto de terrorismo. Desde el punto de vista del derecho internacional, en realidad el deseo de condenar el terrorismo en el plano del derecho internacional es tan antiguo casi como la Sociedad de las Naciones, ¿no? Esta organización previa a las Naciones Unidas, que tiene en 1934 un primer proyecto de tratado de condena al terrorismo. Este se termina de perfilar en el 37, pero lamentablemente nunca entra en vigor. Y bueno, podemos imaginarnos claramente por qué, ¿no? Porque en ese momento la sociedad internacional está en un contexto pre-Segunda Guerra Mundial y por lo tanto son otras las prioridades. Posteriormente la Segunda Guerra Mundial, pero especialmente a partir de los atentados del 11 de septiembre en Estados Unidos, hay un renacer de la necesidad de tener un marco jurídico claro contra el terrorismo. Hasta la fecha se han firmado 14 tratados desde Naciones Unidas para luchar contra el terrorismo. Hay una estrategia de Naciones Unidas contra el terrorismo, hay un comité que se encarga de este tema. Pero a pesar de que esto pudiera darnos una imagen de un orden jurídico muy claro en el tema del terrorismo, en realidad no lo es, porque no existe hasta la fecha un convenio internacional general que defina qué es el terrorismo. Me explico. Hay estos convenios que señalaba, son convenios específicos que condenan el terrorismo, por ejemplo, en la aviación civil, condenan el terrorismo en la navegación marítima, condenan el terrorismo nuclear, piden a los estados que corten cualquier tipo de financiamiento a actividades terroristas, pero no hay un marco general que defina qué cosa es el terrorismo. En Naciones Unidas hace ya varios años se está discutiendo este convenio general y yo diría que básicamente es uno el problema que hay en torno al terrorismo. No es tanto la definición, más o menos hay un consenso en el sentido de que el terrorismo es esa actividad que busca infundir terror en la población civil para conseguir un objetivo, ¿de acuerdo? Estos tres elementos parecen estar más o menos claros en la doctrina, en la legislación comparada. El problema internacional es cuando señalar que no hay terrorismo, no sé si hay algún factor que pueda justificar este tipo de comportamientos sin caer en la definición de terrorismo. Y aquí los países islámicos han tenido mucha influencia en esta discusión porque, por ejemplo, han señalado que no debería calificarse de terrorismo los actos que se lleven a cabo en el marco de la libre determinación de los pueblos, es decir, para luchar contra una ocupación extranjera, racista, ¿no? Y por otro lado, también algunos estados occidentales han dicho que no debería calificarse de terrorismo las acciones estatales en el marco de un conflicto armado, ¿no? O sea, las acciones estatales de respuesta en el marco de un conflicto armado. Entonces, como ves, son más bien este tipo de discusiones las que nos impiden tener hoy en día una definición clara. En cualquier caso, más allá de que todavía tengamos que esperar algún tiempo para que exista esta norma internacional general, lo que yo sí quisiera señalar es que existe una obligación consuetudinaria de los estados de tipificar el delito de terrorismo, de cooperar para enfrentar el fenómeno terrorista a través de la extradición, de la cooperación judicial,
incluso de jurisdicción universal, etc. Y creo también que existe una obligación de los estados de impedir actividades financieras ocultas, lavado de activos, etc., para financiar actividades terroristas. El Estado tiene el derecho y el deber de luchar contra el terrorismo. De lo que estamos hablando cuando hablamos de derecho internacional es de atacar el terrorismo internacional, ¿correcto? El que hubo en el caso del Perú, de Sendero Luminoso, del MRTA, era un terrorismo nacional que se daba en las fronteras del Estado peruano. Estas luchas internacionales por tener una definición común de terrorismo que permita la activación de la cooperación es para el caso del terrorismo internacional tipo Al-Qaeda, tipo ISIS, que funciona en el territorio de más de un Estado. En ese sentido, ante los vacíos legislativos de terrorismo, y sin embargo sí contamos con legislación acerca del conflicto armado interno, en su opinión, ¿cuál debería ser la definición correcta aquí en el Perú, con los elementos que tenemos? ¿Conflicto armado interno o terrorismo? Bueno, yo coincido plenamente con lo expresado por la Comisión de la Verdad y Reconciliación en el Perú, que en su informe del año 2003 plantea claramente que lo que se vivió en el Perú fue un conflicto armado de carácter no internacional, ¿no? Estos 20 años de violencia con un grupo armado organizado que tenía un líder, que tenía una estructura, que tenía una ideología y que tenía una forma de actuar que creo que no podemos decir que fue ineficiente, porque si no, no hubiera habido 20 años de violencia, y la capacidad lesiva que tenía este grupo en cantidad de atentados, por ejemplo, no solo en comunidades alejadas del entorno del Estado, sino incluso en los últimos años en el centro de Lima, en Miraflores, Tarata y otros atentados más. La capacidad de daño a la infraestructura estatal en el Perú durante estos años se vivía en un contexto permanente de apagones, ¿no? El apagón era que los grupos de Sendero Luminoso y el MRTA atacaban estas fuentes de luz, estas torres, y por lo tanto la ciudad se quedaba a oscuras, ¿no? O el tema de los coches bomba, de los carros bomba que podían explotar en cualquier lugar de la ciudad o en cualquier carretera, los cupos que era capaz de cobrar Sendero Luminoso en las sierras, es decir, paraba a los autobuses que se movilizaban y pedían a todo el mundo, obligatoriamente por supuesto, un bono, una cooperación económica con Sendero Luminoso, y si alguien se negaba simplemente podía ser maltratado, en el mejor de los casos, o ejecutado, ¿no? Yo creo que la población civil durante estos años vivió en una suerte de dos frentes. Por un lado, la violencia criminal, terrorista del Sendero Luminoso, pero por otro lado también un Estado que no lograba comprender qué era lo que estaba sucediendo y que por lo tanto generalizaba en cierta población potenciales terroristas, pero por otro lado también un Estado que no tenía la inteligencia en el sentido militar, es decir, el conocimiento anticipado para llevar a cabo una estrategia eficaz contra el terrorismo, ¿no? Entonces, esta doble contradicción, esta doble debilidad hizo que al final la población civil sufriera las consecuencias de esta falta de preparación, porque, como ustedes saben, en el marco de la CBR se ha dicho que Sendero Luminoso fue el principal causante de la pérdida de vidas humanas, de los desaparecidos, del tema de la violencia, del maltrato, y eso creo que es algo que siempre hay que recordar. Fue Sendero Luminoso el grupo que más afectó a los derechos humanos, pero lamentablemente también el Estado cometió errores, cometió delitos. Los gobiernos civiles claudicaron de alguna manera de su función de vigilar que estaba haciendo las Fuerzas Armadas y le entregaron a las Fuerzas Armadas estos famosos comandos políticos militares que tenían el control completamente, y yo creo que ahí también hay una responsabilidad civil, ¿no? El no haber vigilado, el no haber establecido procedimientos, el no haber estado presente, el no haber tenido disposiciones claras en materia de derechos humanos, etc. Entonces, plantearse que en el Perú hubo un conflicto armado internacional no significa darle la razón a Sendero Luminoso ni al MRTA
no significa condenar al Estado que tenía el deber de defendernos frente a estos grupos criminales, sino significa hacer una calificación jurídica correcta de acuerdo a las normas del derecho internacional y a las normas que el Estado peruano soberanamente había aceptado que eran las normas aplicables en nuestro país. Bueno, consideramos que es cierto que un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. ¿Usted cree que a ello se deba que en la población, en la opinión de los ciudadanos, no hay un consenso claro de cómo debe llamarse a la época de los 80? 80s y 90s, ¿no? Yo creo que si bien puede ser que el nombre no sea el técnicamente correcto, yo creo que la población sí es consciente de que se vivió un periodo terrible, que se afectaron los derechos de un montón de gente que no tenía nada que ver en el tema, y yo creo que la población está clara en que no quiere que eso se vuelva a repetir. Probablemente las generaciones más jóvenes necesitan un poco más de esfuerzo para enterarse de lo que sucedió, pero yo creo que todos los que vivimos esa época estamos clarísimos en que, más allá del nombre que le jugamos, aquí hubo una crisis institucional de valores, de desigualdad también, ¿no? La forma en que el Estado enfrentó esto es las comunidades de los Andes, quechohablantes, con poca educación, podían ser consideradas potencialmente miembros de estos grupos. Y yo creo que hoy en día hay una conciencia mucho más clara de la necesidad de plantear políticas inclusivas, de darse cuenta de que todos somos peruanos y peruanas y que todos tenemos los mismos derechos y que además no se puede juzgar a la gente por el idioma que habla, por el lugar donde ha nacido, por el color de la piel, por el tipo de educación que ha recibido. Creo que falta mucho, no quiero yo pecar de inocente, ni de mucho menos, pero creo que falta mucho, pero creo que también en la conciencia del pueblo peruano pocos temas se tan claros como este. Muchas gracias, doctora. Gracias a usted.